Bien, la idea de hoy entonces, gente, es avanzar un poco con el programa en la Segunda Guerra Mundial. No vamos a trabajar toda la Segunda Guerra Mundial hoy porque es imposible. Lo que vamos a tratar de hacer en esta clase de hoy es justamente hablar en relación a las causas que llevaron a que Europa y gran parte del mundo se vean enfrascados en un nuevo conflicto armado. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de hoy es justamente avanzar en eso y tratar, y tratar de continuar con el programa. Entonces, vamos a conversar en la clase de hoy sobre la Segunda Guerra Mundial y sus causas. Si ustedes recuerdan, el periodo de entregas va del 19 al 39, nosotros habíamos abordado los años 20, habíamos abordado la crisis del 29 y habíamos abordado los estados totalitarios. La idea de hoy es avanzar en relación a esto y poder conversar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora, es distinta la Segunda Guerra Mundial en comparación con la Primera si conversamos acerca de las causas. Si ustedes se acuerdan, la Primera Guerra Mundial la dividimos, causas profundas y una causa inmediata. Nosotros vamos a tratar de hacer un análisis distinto porque justamente la Segunda Guerra Mundial tiene un grado de complejidad un poco más allá que el de la Primera. Pero bueno, vamos a tratar de ir avanzando con eso. Hay causas que las vamos a agrupar de esta forma, que son causas a largo plazo, o sea, causas que han estado desde que finalizó la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay causas que son a mediano plazo, previo al conflicto, podríamos denominar causas que fueron surgiendo años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y hay causas inmediatas que propiciaron inmediatamente el estallido del conflicto. Cuando yo digo causas a largo plazo, son causas que han perdurado en el tiempo y que no se lograron resolver. Por ejemplo, el Tratado de Versalles va a ser una de esas causas a largo plazo. Porque el Tratado de Versalles, como muchos de ustedes analizaron en la sumativa, va a perjudicar enormemente a Alemania. Entonces, en este Tratado de Versalles, Alemania va a ser humillada, va a ser culpada y va a ser por parte de los alemanes un sentimiento de humillación total y por eso hay un ideal revanchista por parte de los alemanes y sobre todo por parte de la figura de Hitler que va a llevar adelante una política de expansión enorme. Entonces, a largo plazo, el Tratado de Versalles constituye una causa de la Segunda Guerra Mundial. A largo plazo, la crisis del 29 que había afectado gran parte de los países europeos también es otra de las causas. Y como causa, o mejor dicho, como consecuencia de la crisis del 29, van a ir surgiendo estados totalitarios apoyados por justamente gran parte de la población. Estamos hablando, como vimos en la clase anterior, el fascismo y el nazismo. Bien, Joaquín, ¿vos querías acotar algo ahí? Sí, quería decir algo sobre los tratados. Dale, coméntalo. Anteriormente al Tratado de Versalles hubieron muchísimos otros tratados que no Sí, fueron sí, capaz hubieron tan varios, de importantes, París, hay más tratados. Ajá. claro, y seguían con las guerras, seguían con los conflictos, y es como que el Tratado de Versalles hizo un stop a las guerras. Y a lo Ahí que está. decía usted, que bueno, que yo en la parte de la sumativa también puse, es que como, claro, que le cayeron todos a Alemania, le Seguro. cortaron las alas, es como que le pedían indemnizaciones, mucha plata para que les paguen a los países. Y una de las cosas que yo no sé si está bien es porque, claro, al ser mayoría, ¿no? Es como que el peso es como que más consolidado y es más fuerte al ser varios países Claro, contra, contra ¿no? uno solo. Contra los que cayeron derrotados. Seguro, seguro. Y Y por ahí claro, se entiende entonces, un poco lo que vamos a ver hoy, porque si alguien tiene más o ajá, menos una idea de lo que fue, Alemania va a llevar una política de expansión tremenda. Y bueno, se entiende un poco por qué se quiso hacer eso por parte de Alemania, justamente porque el Tratado de Versalles había acortado mucho las posibilidades de este país. Bien, muy bien ahí el aporte del compañero. Entonces, el Tratado de Versalles es una causa, la crisis también es una causa, lo que produce esa crisis, como el levantamiento de ideologías fascistas y el nazismo mismo, también son causas a largo plazo, porque perduraron. Otras de las causas que las podemos agrupar nosotros son causas a mediano plazo. Van a surgir ideologías que se van a contraponer enormemente, y acá tenemos el fascismo y el nazismo, que comparten mucho en común, y que tienen en contraposición una ideología
muy, muy distinta. Hay un país que tiene la ideología comunista como estandarte. ¿Quién es ese país que se adjudicó este sistema político, económico y social? ¿Quién se adjudicó el comunismo como este sistema? Ay, se me cortó la última parte, pero puede haber sido... Se me cortó lo último que dijo. ¿Quién fue el país que adoptó el comunismo como sistema político? Está medio lento el internet, capaz. ¿Ahí me escuchan ustedes, gente? ¿O no? Bueno, gente, las imágenes se cortan de a rato. Sí, ustedes saben que parece que sí. Creo que está mi conexión un poco lenta. ¿Ahí ustedes me pueden escuchar ahora? Ahora sí se ve y se escucha bien. Sí, Sí, ahora bien. se escucha bien. Bien, capaz que tuve ahí una falla en el internet. Bien, volvemos de vuelta. ¿tá? Yo les comparto la pantalla y vamos una vez más. ¿tá? La pregunta era, ¿qué país había adoptado el comunismo como sistema político? Rusia. Muy bien, muy bien. ¿tá? La Unión Soviética, ¿no es cierto? La Unión Soviética había adoptado un sistema totalmente distinto al sistema político de Alemania y de Italia. Entonces, a mediano plazo, estos dos países, ¿tá? O sea, estas dos ideologías que van a representar a tres países distintos, van a contraponerse y van a comenzar justamente a tener roces y tensiones entre ellos mismos. ¿tá? Entonces, por un lado, ¿por qué se da la Segunda Guerra Mundial? Porque hay contraposición de ideologías, fascismo y nazismo en contra del comunismo. Y también podríamos hablar de otros países que tienen democracias liberales, Francia y Gran Bretaña también. ¿tá? Pero vamos por otra causa. ¿Por qué se da la Segunda Guerra Mundial también? Porque hay países que van a llevar adelante una política de expansión territorial muy grande y agresiva. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Alemania, de Italia y de Japón, que no es coincidencia, esos tres países en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué van a hacer? Alemania, Italia y Japón. Son aliados. Son aliados. Justamente. Ahí está. Entonces, estos tres países, previo a la Segunda Guerra Mundial, ya habían tenido una expansión territorial muy amplia, que ahora nosotros lo vamos a analizar. Y por otro lado, frente a esta expansión, Francia y Gran Bretaña, que eran las potencias europeas de democracias liberales, no hacen absolutamente nada para impedir que alemanes, italianos y japoneses llevaran adelante esta política de expansión. Por eso, frente a esta actitud, se le denomina a la política de Francia y de Gran Bretaña una política de apaciguamiento. ¿Qué significa eso? Que los países europeos de Francia y de Gran Bretaña no hicieron nada para impedir que estos países se expandieran y van a aceptar que tanto alemanes como italianos puedan ir avanzando cada vez más, no solo en Europa, sino que en otros continentes. ¿tá? Por eso se llama apaciguamiento. Para no llevar adelante un conflicto armado, los países de Francia y de Gran Bretaña prefirieron ceder. ¿ah? Entonces, esa es otra de las causas. Y la causa inmediata, como nosotros vimos en la Primera Guerra Mundial, es el asesinato de un archiduque. Acá la causa inmediata que da inicio al conflicto de la Segunda Guerra Mundial es que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. Frente a esa invasión, Gran Bretaña y Francia no hacen otra cosa que declararle si no la guerra a Alemania. Y ahí comienza el conflicto. ¿ah? La causa inmediata, ¿cuál es? En la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania hacia Polonia. ¿ah? Bien. Profe. Vamos a seguir avanzando entonces un poquito más. Pero como decíamos nosotros, existía todavía por parte de Alemania y también de Italia también ese ideal revanchista, porque Alemania había sido castigada cruelmente en el Tratado de Versalles. ¿ah? Y ambos países, al igual que Japón, van a llevar adelante una política de expansión territorial muy grande. ¿ah? Por ejemplo, lo que hace Japón en Asia constituye una de esas causas, ¿de acuerdo? Lo que hace Japón es expandirse en el continente asiático. Y si ustedes tienen un poco más o menos la idea de cómo está
compuesto el continente asiático también, la Unión Soviética tiene mucho territorio en Asia. ¿Ah? Entonces, lo que hace Japón es avanzar y conquistar territorios en Asia, rivalizando directamente con la Unión Soviética. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace Japón en el 1931? Estamos hablando de 8 años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Ya en el 31 se dan algunas de las causas a mediano plazo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace Japón es invadir una zona que le pertenece a China, Manchuria se llama. ¿tá? En esa zona lo que hace Japón es invadir y luego se va a terminar anexionando la zona de Manchuria. La idea era justamente adquirir cada vez más territorios en el continente asiático y rivalizar frente a la Unión Soviética. ¿tá? Después de algunas tratativas para que Japón cediera a esa invasión y dejara el territorio para China, lo que se hace es crear un estado tapón, ¿ah? Un estado que se va a llamar Manchukuo. Y el lugar, esa zona que era de China, va a ser ahora un país, entre comillas, independiente, que va a ser en realidad administrado por Japón. Entonces, ese territorio en realidad va a ser territorio japonés, ¿tá? Va a ser manipulado por los japoneses. Tenemos que tener en cuenta también que la Sociedad de Naciones, lo que hoy sería la ONU prácticamente, que persigue como fin que los países estén en paz y puedan dialogar sobre sus conflictos y no llegar a un enfrentamiento armado, la Sociedad de Naciones justamente pretende llevar adelante una política de diálogo frente a las complicaciones o conflictos que hay entre los países. ¿De acuerdo? Lo que hace la Sociedad de Naciones en este entonces es justamente condenar los actos de Japón. ¿ah? No impide que Japón invada, pero simplemente condena a Japón y le aplica unas sanciones que en realidad no se llegan a sancionar efectivamente. ¿ah? Japón, ante la respuesta de la Sociedad de Naciones, lo que hace Japón es abandonar la Sociedad de Naciones. ¿ah? Se abandona la Sociedad de Naciones y Italia, podríamos mencionar que también Alemania, siguen de cerca la situación de Japón porque al ver que este país de a poco se va a ir expandiendo, toma ejemplo para luego aplicarlo en Europa. ¿ah? Lo que ustedes pueden ver ahí en el mapa, no solamente Japón tiene un territorio insular como lo es hoy en día, sino que también tenía un territorio continental en Asia. Todo lo que está en verde prácticamente era territorio del Imperio de Japón. Entonces, progresivamente lo que hace Japón es expandirse cada vez más y más y más en el continente asiático. Eso va a llevar a que Japón luego participe en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania y de Italia. ¿ah? Entonces, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la expansión de Japón en Asia. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la expansión de Italia, no en Asia, sino en África. Benito Mussolini, ya habíamos comentado anteriormente, tenía la idea de conformar un gran imperio romano, como lo había sido en la antigüedad, y lo que hace es expandir la frontera italiana sobre el continente africano. Como Italia no tenía muchas colonias en África, como Gran Bretaña y Francia, lo que quiso es justamente abarcar más territorio en África para suministrarse de recursos económicos. Ya tenía Libia, ya tenía Somalia, ya tenía Eritrea, que eran algunas zonas que ustedes ven marcadas ahí en el mapa, pero lo que hace Italia en el año 1935 y 1936 es llevar adelante un conflicto armado con Etiopía, en ese entonces que se llamaba Abisinia, llevar un conflicto armado para anexionarse el territorio de lo que hoy conocemos nosotros como Etiopía. Entonces, no solo Japón tiene una política de expansión grande, sino que también Italia. Por un lado eso. Entonces, frente a esta situación de expansión, Gran Bretaña y Francia no hacen mucha cosa. Sí siguen de cerca lo que sucede, pero no impiden que Italia se expanda sobre territorio africano. La Sociedad de Naciones, en cambio, lo que hace es condenar los actos de Italia y le aplica sanciones. Sanciones que en definitiva no se van a terminar de aplicar. Y lo que va a hacer Italia frente a esta situación de que es condenado por la Sociedad de Naciones, lo que hace Italia es seguir los pasos de Japón. ¿Qué hizo Japón unos años atrás? Salió de la Sociedad de Naciones. ¿Qué hace Italia? Lo mismo, sale de la Sociedad de Naciones. ¿De acuerdo? Bien,
Y no solamente eso, sino que en el año 1939 Italia invade Albania y se anexiona este país que había salido por parte de lo que era el Imperio Austrohúngaro antes. ¿Ah? Así que Italia se expande en África y también se expande un poco en Europa. Pero lo que a nosotros nos interesa un poco más quizás es cómo Alemania lleva adelante una política de expansión agresiva. Si Japón y si Italia habían llevado adelante una política de expansión bastante importante, lo que hace Alemania es llevar esa expansión a un nivel más. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace Alemania? Comienza a anexionarse zonas de Europa. Vamos con la primera. En 1936 lo que hace Alemania es remilitarizar una zona que se llama Renania. Es una zona que es fronteriza con Francia y Bélgica, que habían sido enemigos en la Primera Guerra Mundial. ¿tá? El Tratado de Versalles establecía que esa zona, que es Renania, no podía tener bases militares. ¿Qué hace Hitler? Va y coloca tropas estacionarias en Renania. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo Hitler en definitiva? Es incumplir, es ir en contra de ese tratado de Versalles que había humillado al pueblo alemán. Y justamente también viola otro tratado que había rectificado la desmilitarización de Renania, que fue el tratado de Locarno. ¿ah? Incumple dos tratados, Hitler. Ocupa una zona que no podía ocupar y coloca militares allí. ¿ah? La Sociedad de Naciones condena este hecho también, pero no hace nada para impedir que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las causas, podríamos mencionar, es que justamente Alemania va a llevar adelante una política de expansión muy grande. Militariza una zona que no podía haber militarizado. ¿ah? Bien, por otro lado, sucede algo en España. ¿ah? De acá ustedes dirán, ¿en qué tiene que ver España con la Segunda Guerra Mundial si no participa? Y es justamente, España no participa de la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, previo a la Segunda Guerra Mundial, sucedió algo que es importante acotar y mencionar. Durante el 36 al 39, España atraviesa una guerra civil. ¿ah? El dictador Franco, como se lo conoce, da un golpe de Estado en España y lleva adelante una dictadura por varios años. ¿ah? Franco adopta un sistema de tipo fascista y toma muchas de las ideas de Hitler y de Mussolini. ¿tá? Franco tiene el apoyo de Alemania y tiene el apoyo de Italia y lleva adelante un gobierno de tipo fascista. Esto le sirve tanto a Italia como a Alemania para ensayar justamente lo que va a ser luego la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se llevan adelante en España determinados acontecimientos de lucha armada en los cuales alemanes y también tropas italianas van a participar. ¿tá? Entonces, la Guerra Civil Española es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Hitler moviliza fichas en España y justamente comienza a practicar todo su arsenal en ese lugar y en ese territorio. ¿tá? Bien, no solamente eso, no solamente la Guerra Civil española. Alemania continúa con su política de expansión y lo que hace Alemania es, por otro lado, además de ocupar una zona que no podía ocupar, lo que hace Alemania es anexionarse Austria. ¿ah? Si ustedes recuerdan, Hitler había nacido en Austria, ¿ah? y muchísima población alemana vivía en Austria, ¿de acuerdo? Lo que hace Hitler como pretexto para anexionarse a Austria es que existe muchísima cantidad de alemanes viviendo ahí y que era la voluntad del pueblo austríaco de formar parte de esa Alemania, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace en el 38, en el 1938, es invadir y es anexionarse Austria, ¿de acuerdo? Esta unión que se le conoce como el Anschluss en alemán va a significar otro de los por qué se da la Segunda Guerra Mundial. ¿ah? Y de a poco Alemania va a comenzar a anexionarse más y más territorios. Si ustedes observan el mapa, todo lo que está en rojo es territorio alemán. ¿ah? Y de a poco eso se va a expandir un poco más. ¿ah? Así que en el 1938 Alemania se anexiona Austria. No solamente eso, en ese mismo año se da en Checoslovaquia una crisis. Checoslovaquia es este país que ustedes ven en esta flecha acá.
pero no en toda Checoslovaquia, sino más bien en una zona que se llamaba los Sudetes. Se da la crisis de los Sudetes, como se le conoce comúnmente. Esta zona fronteriza que ustedes ven acá se le conocía como los Sudetes. Una zona fronteriza de Checoslovaquia que justamente es una frontera con Alemania. Lo que quería hacer Hitler era anexionarse los Sudetes, porque también alegaba que vivía muchísima población alemana en ese lugar. En estos momentos, la idea de Hitler es expandir el territorio alemán, en lo que él llamaba el espacio vital. Él quería que los alemanes tuvieran un gran espacio en Europa para justamente desarrollar su raza aria, que ellos mencionaban, y Hitler afirmaba que ellos eran una raza superior y que se tenían que desarrollar en ese espacio vital. Bien, Joaquín, ¿querías acotar algo? Sí, profe. Dale. Bueno, no sé si esa fue la primera frontera que conquistó, pero después más adelante él se va a ir asegurando, creo, si mal no recuerdo, de tener varias fronteras a favor porque es por el tema de las invasiones también, Ahí está. ¿no? O Bien, bien, sea, bien. para posicionar por el En la armamento Segunda y Guerra esas Mundial cosas. sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya empiece la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de Europa va a estar en manos de Alemania. Pero eso después lo vamos a mirar. Por ahora lo que hace Hitler es ir moviendo piezas y lo que hace a través de la diplomacia anexionarse un poco más de territorio. Entonces, ¿qué es lo que hace Hitler en esta crisis? Es querer anexionarse una zona que no le pertenece, que le pertenece a Checoslovaquia. Checoslovaquia se había desprendido del Imperio Austrohúngaro en esa Primera Guerra Mundial. Y esta zona, que es una zona fronteriza conocida como los Sudetes, va a ser una de esas zonas que Hitler quiere anexionarse primero. Pero como hubieron ciertas complicaciones, se tuvo que llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Tenemos en este entonces el Acuerdo de Múnich, que se da el 30 de septiembre de 1939, en donde Francia, Reino Unido, Alemania, Italia van a llevar adelante un acuerdo para solucionar esto. ¿Qué es lo que sucede? Hitler quiere anexionarse los Sudetes, los países europeos, a través de un acuerdo que se llama el Acuerdo de Múnich, van a acordar ceder ese territorio. Participan, como dijimos, las principales potencias involucradas: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia. Checoslovaquia, que era el país al que le iban a quitar territorio, ni siquiera es invitado, así que no les importa a las potencias europeas si Checoslovaquia está de acuerdo o no. Checoslovaquia va a terminar cediendo territorio. Entonces, tenemos a esta situación en este lado. Esta es la foto de esos acuerdos que se dan en el país alemán, en la ciudad de Múnich. Estos acuerdos lo que quiere hacer es justamente solucionar esta crisis política y territorial de los Sudetes. ¿Cuál es la idea? Hitler quiere anexionarse este territorio checoslovaco, quiere anexionarse los Sudetes. ¿Qué hacen los países de Francia y de Gran Bretaña junto con las potencias fascistas como Alemania y como Italia? Es llegar a un acuerdo. En Múnich llegan al acuerdo de justamente ceder el territorio. Lo que hacen es demostrar lo que nosotros estábamos conversando, la política de ¿qué? De apaciguamiento. Francia y Gran Bretaña están de acuerdo. Bueno, para no llevar adelante un conflicto armado, no queremos pelear con Alemania ni con Italia. Entonces, ¿qué hacemos para salir de esta situación complicada? Cedemos territorio, vamos a ceder, porque si terminamos enfrentándonos nuevamente vamos a provocar otra situación catastrófica como la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Van a terminar de acordar que los Sudetes pasan a Alemania. Por eso ustedes ven ahí, Alemania se termina de anexionar el territorio fronterizo. No intervienen los países de Francia y de Gran Bretaña de manera armamentística, sino que llegan a un acuerdo a través de la diplomacia. En una jugada que le va a salir para atrás a Gran Bretaña y le va a salir para atrás a Francia. Cuando el ministro Chamberlain de Gran Bretaña llega justamente a su país con este papelito que dice que el acuerdo está establecido y que Alemania no va a llevar adelante ningún tipo de conflicto con los países europeos, él está segurísimo de que no se va a producir ningún enfrentamiento armado en Europa. Por eso dice luego, paz para nuestros tiempos. El primer ministro Chamberlain
estaba segurísimo de que Hitler no iba a llevar adelante más una política de expansión, ni que se iba a llevar adelante ningún conflicto armado. ¿Ah? Cosa que nosotros sabemos que no es así, porque el tiro le va a salir por la culata a estos países europeos. ¿Qué hace Alemania unos meses más tarde? Va a terminar de anexionarse Checoslovaquia. No va a estar conforme Hitler con anexionarse esa zona de los Sudetes, sino que se anexiona todo el país prácticamente de Checoslovaquia. ¿Ah? No solamente eso, lo que hace Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, es un pacto de no agresión con la Unión Soviética. ¿Ah? Lo que hace es llevar adelante un pacto de no agresión. Ni la Unión Soviética ni Alemania van a pelear, decían ellos. Vamos a llevar adelante un pacto de no agresión. ¿Ah? Y es algo muy raro porque los dos países tienen ideologías totalmente contrapuestas. Son enemigos acérrimos y lo que hacen es llevar adelante una política de no agresión. Es muy raro eso, ¿tá? Pero en definitiva se da. Hitler y Stalin llevan adelante un pacto que se le conoce como el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Por qué? Porque esos son los ministros que van a llevar adelante esta firma de este tratado. ¿Cuál es el objetivo del tratado de no agresión? No agredirse mutuamente. Ni Alemania ni la Unión Soviética van a ser enemigos. Era lo que establecía el tratado. Pero bien sabemos que en la Segunda Guerra Mundial van a terminar peleándose como enemigos. ¿tá? Pero al inicio del conflicto ellos no van a ser enemigos, ¿de acuerdo? Pero eso no es todo. En este tratado Ribbentrop-Molotov, en este tratado de no agresión, había una cláusula secreta que en realidad va a ser conocida recién después de la Segunda Guerra Mundial. ¿tá? En esta cláusula secreta, lo que hicieron los países de Alemania y de la Unión Soviética fue repartirse Polonia a la mitad. ¿ah? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? ¿ah? No solamente se comprometían a no pelearse unos con otros, ni alemanes ni rusos, no quieren llevar adelante una política de conflicto armado ni nada por el estilo, entonces acuerdan no atacarse. Por otro lado, la cláusula secreta de este pacto de no agresión decía que secretamente ambos países se van a repartir Polonia a la mitad. ¿tá? Una mitad para Alemania, que le servía obviamente, porque lo que hace Alemania, si ustedes ven el mapa, es cada vez más anexionarse territorios europeos. ¿ah? Y también le servía a la Unión Soviética dividirse Polonia porque había sido un territorio que había perdido en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de la Revolución Bolchevique. ¿ah? Entonces, ambos países se dividen Polonia y se comprometen a no interferir en esas zonas que previamente habían acordado en este pacto de no agresión. ¿ah? Entonces, ante la vista internacional, ¿tá? Parecía que estos dos enemigos que eran, porque el fascismo de la Alemania nazi y el comunismo de la Unión Soviética es totalmente opuesto, ¿ah? Llevaron a que los medios internacionales y que los principales países europeos quedaran descolocados. ¿Cómo puede ser que Hitler y Stalin hayan hecho un acuerdo cuando es sabido que son dos países totalmente contrapuestos y prácticamente son enemigos? ¿Ah? La idea de Hitler era justamente no tener a la Unión Soviética como enemigo en esta primera etapa, porque ya Alemania había aprendido de la Primera Guerra Mundial que no le sirve atacar por dos frentes al mismo tiempo. ¿ah? Entonces, Hitler se aseguró de que la Unión Soviética no iba a atacarlos en lo que va a ser luego la Primera Guerra Mundial. ¿ah? Y se dan sátiras como la que ustedes ven acá en la imagen. La sátira que dice ¿cuánto durará la luna de miel? Era muy ridiculizada la situación y este pacto de no agresión por parte de alemanes y de rusos. ¿ah? Bien, pero en definitiva, la Primera Guerra Mundial podemos decir que más allá de las causas que nosotros conversamos, más allá de la expansión de Japón en Asia, más allá de la expansión de Italia en África y en parte de Europa, más allá de esta política de expansión por parte de Alemania también, que fue muy agresiva, más allá de que los países europeos no impidieron que Hitler se expandiera cada vez más y más en esta política de apaciguamiento, más allá de que la Sociedad de Naciones tampoco hizo mucho, en definitiva, lo que da inicio a la Segunda Guerra Mundial es que Alemania va a terminar invadiendo Polonia el 1 de septiembre de 1939. Entonces,
lo que da inicio como puntapié a la Segunda Guerra Mundial es justamente esta invasión. Frente a la invasión que hace Hitler de este país, de Polonia, lo que hace Francia y lo que hace Gran Bretaña es declararle la guerra a Alemania. Lo que hace Alemania es declararle la guerra a ellos, y luego se va a dar toda una sucesión de declaraciones de guerra entre estos países. ¿Ah? Entonces, la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que comienza como con la invasión de Alemania.